Hola a todos, entonces continuando con el curso de calorimetría, el ejercicio propuesto para el día de hoy dice: determine la temperatura resultante, esto es una temperatura final, cuando se haga una mezcla de 150 gramos de hielo a 0 grados Celsius con 300 gramos de agua a 50 grados Celsius. Este ejercicio en particular va a ser como el paso de apertura para explicar lo que van a ser los ejercicios más complejos. Complejos entre comillas, porque aquí lo que vamos a tener que analizar es si la energía que puede dar los 300 gramos de agua a 50 grados Celsius son suficientes para derretir los 150 gramos de hielo. Este tipo de ejercicios, o estos ejercicios que son más complejos, siempre es si tenemos una mezcla de hielo, agua y vapor, por ejemplo, vamos a ver si se condensa todo el vapor, si se derrite todo el hielo, o si solo se condensa parte del vapor, o si solo se derrite parte del hielo. Esos van a ser ejercicios futuros. Para el ejercicio actual, como apertura a este tipo de ejercicios, quiero que se analice esta parte. Lo primero es, ¿cómo voy a saber si se derrite el hielo? Pues tengo que calcular cuánta energía necesito para que el hielo se derrita. Para que el hielo se derrita. Entonces, para que el hielo se derrita, necesito que se cumpla el calor latente, o sea, donde el calor tiene que ser la masa por el latente de fusión. Lo voy a dejar así. Latente de fusión. Listo. Entonces, esto se tiene que cumplir para que se derrita. ¿Cuánta energía es eso? Pues se calcula muy rápido. El calor entonces va a ser igual a la masa, o sea, 150 gramos, que multiplica al latente de fusión, o sea, 80 calorías por gramo. Esto me va a dar un total de 12 kilocalorías. Entonces, si el agua me puede dar 12 kilocalorías o más, significa que efectivamente todo el hielo se va a derretir. Si todo el hielo se va a derretir, pues lo único que tengo que buscar es cuál va a ser esa temperatura final. Vamos a comprobar que efectivamente todo el hielo se derrite. Entonces, la energía máxima que puede dar el agua es el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura, por el cambio de temperatura, y eso va a ser igual a la masa, en este caso son 300 gramos, por el calor específico del agua, una caloría sobre gramo grados Celsius, por el cambio de temperatura. Si ahorita se encuentra a 50 grados Celsius y se diera toda su energía para estar a la misma temperatura que el hielo, pues entonces terminaría en 0 grados Celsius, porque me dice que el hielo está a 0 grados Celsius. Espero que eso se entienda. Por lo tanto, si estas condiciones se van a cumplir, entonces la temperatura final debería ser 0 y la inicial sería 50. Entonces aquí pondríamos menos 50. Entiéndase que esta operación me sale negativa porque estoy asumiendo que va a ser energía que puede entregar. Entonces, al resolver esta operación, el resultado me va a dar 15 kilocalorías. Menos 15 kilocalorías. Entonces, el agua en total puede dar 15 kilocalorías. ¿Qué significa? Pues que si yo solo necesito si yo solo necesito 12 para derretir todo el hielo y el agua puede dar 15, perfectamente yo sé que todo el hielo se va a derretir. Ahora, todavía puede dar energía el agua para que toda la masa completita suba un poquito de la temperatura. Por lo tanto, yo sé que la temperatura final no va a ser 0. Bien, entonces procedo a mi operación. Voy a hacer la sumatoria de calores. ¿Cuáles van a ser esos calores? Pues primero, el hielo. Y de este lado, el agua. Voy a combinar estas dos celdas. Listo. Entonces, el hielo
primero se va a derretir. Ah, perdón, sí ocupo las dos. Listo. El hielo lo primero que va a pasar es que se derrite. Y esto va a estar aquí. Luego, el agua, porque ya se derritió, sube su temperatura. Entonces, para que el hielo se derrita, ya habíamos estipulado que iba a utilizar esta formulita de aquí. Esta de aquí. Y luego, para que suba su temperatura, pues se usa esta de acá. Recuerden aquí, los latentes o la fórmula de los latentes solo me sirve para cuando hay cambios de estado. Y en esos cambios de estado hay que tener bien claro que no cambia la temperatura. Por ejemplo, aquí el hielo se derrite, pero pasa de ser hielo a cero a ser agua a cero. Y en esta parte de aquí es donde ahora sí pasa de ser agua a cero a agua a una temperatura X, que es la que tengo que calcular. El agua lo que va a hacer es que solo cambia su temperatura. Es decir, esos 300 gramos de agua lo único que van a hacer es disminuir su temperatura, porque ya acordamos que esta es la sustancia más caliente y por lo tanto va a ceder energía a la más fría. Esta es la más caliente y cederá energía a la más fría, que es esta. El agua le va a dar energía al hielo. Bien, entonces continuando, vamos a hacer la sumatoria. Me dice que la sumatoria de todos los calores es igual a 0. Entonces, ¿cuáles van a ser todos los calores? Pues primero, el derretir el hielo. Masa por latente de fusión. Más, una vez que está derretido el hielo, subir su temperatura. Masa por calor específico por cambio de temperatura. Más el agua que va a ceder energía. O sea, solo va a cambiar su temperatura. Masa por calor específico por cambio de temperatura. Y esto es igual a 0. Ubiquémonos bien. Este de aquí pertenece a cuando el hielo se derrite. Este de aquí pertenece a cuando el agua que antes era hielo sube su temperatura. Y este de aquí pertenece a cuando el agua que ya estaba en el recipiente entrega energía para que se derrite el hielo y posteriormente para que suba la temperatura. Entonces, ya teniendo toda esta sumatoria, solo hay que darle los valores pertinentes. Como los primeros dos pertenecen al hielo, pues que se entienda que de hielo decíamos que había 150 gramos. Permítame corroborar. Sí, 150 gramos. Y eso va a ser multiplicado por el latente. Ya habíamos dicho, son 80 calorías por gramo. Más la masa de hielo, ya habíamos dicho, 150 gramos. Por el calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo grados Celsius. Recuerden que aquí se usa el calor latente ya del agua porque el hielo ya se derritió, entonces pues da lugar a que ahora sea agua. Y el cambio de temperatura, pues la temperatura final a la que llegue la mezcla no sé cuál va a ser. Eso es lo que me interesa encontrar, pero la inicial sí sé, y la inicial es 0 grados Celsius. Más, vamos a hablar ahora del agua. Del agua yo sé que son 300 gramos. Permítanme corroborar, ¿sí? Entonces 300 gramos de agua. Listo. 300 gramos. Por el calor específico del agua. Ya lo tengo aquí, de una vez lo voy a copiar. Por la temperatura final menos la inicial. Inicialmente esta agua estaba a 50 grados Celsius. Y la sumatoria de todo eso me va a tener que dar 0. Ya rápido identificamos mi incógnita. Mi incógnita es la temperatura final, que como ven es lo que me preguntaba el ejercicio desde un principio. ¿Cuál es la temperatura resultante? Entonces, solucionar esto pues es cuestión de hacer las multiplicaciones. Vamos realizando. La primera multiplicación sería 150 gramos por caloría entre gramo. Pues aquí perfectamente podemos ver que gramo con gramo se van a ir. Ya no voy a tacharlo porque creo que ya lo hemos practicado bastante. Entonces son 150 por 80, me da un total de 12 kilocalorías. Más 150 por 1, pues 150. Gramo con gramo se va a ir y me va a quedar 150 calorías sobre grado Celsius.
Y ahora todo esto va a estar multiplicando a temperatura final menos 0. Pues temperatura final menos 0, al final es solo temperatura final. Más 300 por 1 me da 300. Gramo y gramo se van a eliminar porque gramo entre gramo me da 1. Entonces me quedan 300 calorías entre grados Celsius. Y va a multiplicar a temperatura final menos 50 grados Celsius. Listo. Igual a 0. Ahora, me va a interesar despejar temperatura final. Primero, habrá que resolver la multiplicación que estoy dejando aquí indicada, que es esta y esta. Entonces, vamos resolviendo esa parte. Los primeros términos de la ecuación, estos de aquí, me van a quedar exactamente igual. Más voy a copiar la ecuación y ya la editamos. Esos primeros términos me quedan igual, solo aquí es donde vamos a hacer la operación. 300 calorías por temperatura final, pues esta multiplicación se queda así indicada. Ahora, 300 por menos 50, esta operación sí la vamos a tener que hacer y vamos a ver qué pasa con las unidades. De un lado tengo grados Celsius dividiendo y del otro multiplicando. Grados Celsius entre grados Celsius, pues me va a dar 1. Y ya no tiene sentido ponerlos, por lo tanto mis unidades finales van a ser calorías. 50 por 300 son 15.000, o sea 15 kilocalorías. Signo negativo, por supuesto, entonces menos 15 kilocalorías. Listo. No, permítanme, vamos a quitar este paréntesis de aquí. No sé por qué no me deja quitarlo. A ver, permítanme. Listo, solucionado. Ahora sí, vamos a dejar lo que tiene temperatura final de un lado, lo que no tiene temperatura final del otro, y vamos resolviendo esta operación. Entonces, vamos a copiar esta ecuación. Este 12 está sumando, pasará al otro lado restando. Este menos 15 está restando, pasará al otro lado sumando. Entonces tengo 15 menos 12, pues va a ser igual a 3 kilocalorías. Espero que esa parte de ahí se entienda. Entonces quitamos esto de aquí, quitamos esto de acá, y de este lado solo me van a quedar 3 kilocalorías. Ahora, estos de aquí ambos tienen temperatura final. Si yo los saco como factor común, pues este y este se van a sumar. Los dos tienen temperatura final. Cuando saque factor común, este de aquí con este de acá se van a sumar. Por lo que 150 más 300 me va a dar 450 TF. Entonces, igual lo voy a poner en el siguiente paso. Aquí van a ser 450 de temperatura final. Como último paso ya para resolver todo esto, esto que está multiplicando pasará dividiendo y con eso ya tendré el valor final de la temperatura. Entonces, temperatura final, sí, va a ser igual a 3 kilocalorías sobre 450 calorías sobre grados Celsius. Si yo simplifico estas unidades, calorías y calorías se van a simplificar. Grados Celsius al hacer extremos y medios me queda en la parte de arriba, por lo que mi temperatura final va a estar dada en grados Celsius. Y resolviendo esta operación, yo voy a encontrar que la temperatura final es 6.67 grados Celsius. Bien, hasta aquí con este ejercicio. Vamos con el siguiente. El siguiente es un poco más larguito, entonces yo creo que se los pondré en el siguiente video para que no se nos alargue demasiado este. Entonces le dejamos hasta aquí, que tengan un buen día. Dudas por favor en los comentarios. Analicen bien esa primera parte donde tenemos que corroborar si el hielo se derrite. Es importante que vayan entendiendo esto. Que tengan bonito día, nos vemos, chao chao.